Bueno, muy bien, es mi turno ahora para hablarles sobre un trabajo que venimos realizando hace 3 años, que lo hemos presentado en distintos congresos y que finalmente ha sido aceptado para su publicación en el Journal of Alzheimer's Disease recién en julio, fines de julio de este año. Y vamos a hablar sobre el reemplazo plasmático terapéutico como un potencial modificador de la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Soy el primer autor y varios otros profesionales hemos trabajado en esta presentación desde hace ya, como les dije, 3 años. En el año 2023, la Asociación Americana de Aféresis por primera vez publica su recomendación sobre la enfermedad de Alzheimer y lo hace categorizándolo en el grado 3. ¿Y esto qué significa? Que aún el rol óptimo de la aféresis para la enfermedad de Alzheimer no está establecido. Por lo tanto, lo que se recomienda es que se tome la decisión de aplicar o no el reemplazo plasmático en forma individualizada. Y si bien la recomendación inicial todavía no es tan potente, porque en realidad arranca siendo débil, está basada en una alta evidencia científica, porque está basada especialmente en el estudio AMBAR publicado en el año 2020. Y termina diciendo que la decisión respecto a aplicar el reemplazo terapéutico en un paciente con enfermedad de Alzheimer va a variar según las circunstancias, los valores del paciente y los valores de la sociedad, por supuesto. ¿Qué sabemos respecto a la epidemiología? Me pareció muy interesante estos números. Si bien todos sabemos que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de la demencia, este autor, Gustafsson, reproduce o establece cuál es la cantidad de personas según el grado de severidad de la enfermedad, y por supuesto la divide en enfermedad con grado demencia, enfermedad en grado prodrómico o enfermedad en grado preclínico. Y como ustedes ven, se divide anuncia que hay entre 32 millones para el grado demencia, 69 prodrómico y 315 millones presuntivamente en el grado preclínico, siendo un total de 416 millones en la actualidad, o, lo que es más escalofriante, a un 22% de las personas de más de 50 años. ¿Por qué se dice que el recambio plasmático terapéutico puede considerarse una terapia que modifica la evolución de la enfermedad de Alzheimer? Pues porque en realidad puede ralentizar la progresión de la enfermedad, o sea, la puede enlentecer, como vamos a ver ahora inmediatamente. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué funciona el reemplazo plasmático terapéutico? Básicamente porque actúa en la proteína beta amiloide que está circulando entre el líquido cefalorraquídeo y el plasma y que todavía no se ha incrustado en la corteza del cerebro. Es muy importante porque todos cuando pensamos en la proteína beta amiloide lo hacemos en términos anatomopatológicos, en la que se ve ya el proceso de la placa amiloidea con su neuroinflamación, donde muchas veces se ha dicho, bueno, que es la lápida de la neurona en el proceso tóxico, pero no es en esa fase que hay que pensar. Hay que pensarlo en la fase, como les dije, dinámica, donde todavía la proteína beta amiloide no ha terminado de incrustarse en la corteza del cerebro. Por lo tanto, es factible de ser extraída, removida del plasma mediante un proceso técnico externo, artificial, si uno querría decir, porque es mediante una máquina de aféresis que se hace para tantas y tantas otras indicaciones de enfermedades médicas en la medicina. Entonces, si nos salimos del concepto anatomopatológico y pasamos al concepto más dinámico, cuando se retira el plasma y se retira la albúmina plasmática del paciente, se retira también
la proteína beta-amiloide que está adosada a dicha albúmina y se produce una diferencia de gradiente entre el líquido cefalorraquídeo y el plasma periférico circundante. Además, todos sabemos o se sabe que la albúmina tiene es una proteína con características de prevención oxidativa y por otro lado también se eliminan sustancias proinflamatorias. Entonces, esta es la hipótesis de por qué funciona la aféresis plasmática. Funciona para muchas otras enfermedades y a partir del año 2020 un grupo que trabajó en el estudio AMBAR también demostró que sirve para la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál ha sido el objetivo de nuestro estudio? Bueno, evaluar la eficacia y la seguridad del reemplazo plasmático, pero comparado contra un grupo histórico de pacientes que ya han sido no solamente estudiados, sino también publicados, y compararlos contra ellos, que son personas que han padecido la enfermedad, pero no han sido beneficiarios del reemplazo plasmático. Y obviamente evaluar si se puede reforzar o no, si diera positivo, como efectivamente les anticipo, ha dado positivo, entonces reforzar la validez externa de los datos publicados hasta ahora. ¿Cómo fue el diseño? Bueno, un estudio que arrancó en el año 2022, una corte de seguimiento de 32 pacientes, pero importante, controlado contra 194 pacientes en una relación de 6:1 para poder compararlos con estos pacientes epidemiológica y clínicamente similares y poder evaluar qué pasa con aquellos que evolucionan naturalmente con los tratamientos tradicionales sintomáticos versus los pacientes que, además del tratamiento tradicional sintomático, recibió la aféresis plasmática. Esto duró 1 año y las evaluaciones se hicieron antes del tratamiento y después del tratamiento. Obviamente hubo criterios de inclusión-exclusión, la edad entre 50 y 85 años, con un Mini-Mental, como ven, entre 26 y 15. ¿Y esto qué significa? Que fuimos entre los Alzheimer, las personas con Alzheimer leve a moderado. Muy importante, y lo hicimos, a diferencia de AMBAR, con la confirmación del depósito patológico beta-amiloide en el cerebro mediante la técnica de la tomografía por emisión de positrones utilizando el radiotazador carbono 11, también conocido como el factor Pittsburgh. Obviamente no podía haber enfermedades graves, no podía haber enfermedades hepáticas y obviamente que no tuvieran contraindicaciones para el reemplazo plasmático. ¿En qué consistió? Bueno, replicamos el estudio AMBAR. Nosotros lo que hemos hecho es replicar un estudio protocolizado en el mundo real. No ha sido la observación aleatoria, ocasional, incidental de cosas que sucedían en el mundo real con algunas cosas que se hicieron. No, es un estudio protocolizado en el mundo real comparado contra un grupo de control. ¿Y qué se ha hecho? Bueno, se reemplazaba un volumen plasmático con albúmina. Todo fue acceso venoso periférico. Todo. En el AMBAR también hubo pacientes en el que se hizo con central. No, acá nosotros los 32 pacientes fue vía acceso venoso periférico, ambulatorios, sin hospitalización y obviamente hicimos los cálculos de potencia adecuados para que el nivel de significancia estadística fuera del 0,5%, el 5%, 0,05 como P significativa, y un poder estadístico del 90%. Vamos a algunos resultados, porque esto, como les dije, está en prensa en el Journal of Alzheimer's Disease. Muy importante, a diferencia de los anticuerpos monoclonales, y después de 514 procedimientos realizados, muy importante, más del 81%, casi 82%, no tuvo eventos adversos. Y el 18%, un poquito más de los pacientes que lo tuvieron, fueron leves a moderados y prácticamente todos ellos relacionados con
la venopunción. La abrumadora mayoría de los eventos adversos que se produjeron fueron por la venopunción. Y, como ustedes ven, no hemos experimentado eventos adversos graves. Esto marca una diferencia enorme, porque con los monoclonales, finalmente, entre eventos adversos graves o moderados, se suspende el 30% de los tratamientos. Con los otros, se suspendió el 1% del tratamiento. Una diferencia 30 veces menor en términos, o 30 veces mayor en términos de seguridad. Muy bien. ¿Qué se evaluó para la eficacia? Varios dominios. Se evaluó la memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas, la funcionalidad general, y hemos valorado el rendimiento global. Y cuando hemos hecho, como les dije, antes y después del tratamiento. Les voy a mostrar algunos resultados. El más conocido de ellos, el Mini Mental State Examination. Los pacientes que recibieron reemplazo plasmático terapéutico después de un año tuvieron 45% menos deterioro. O sea que, dicho de una manera práctica y metafórica, si la velocidad a la cual avanza la enfermedad de Alzheimer fuera de 100 kilómetros por hora, con el tratamiento de reemplazo plasmático, esa velocidad de 100 baja a 55. O sea que hay una diferencia de 45% más lento cuando se mide con el Mini Mental State Examination. Cuando lo hemos medido con otros test, en términos del lenguaje, y hemos utilizado el Boston Naming Test, resulta que el declive es 35% menor. Y cuando utilizamos la fluencia verbal semántica, esa declinación es del 37% menor. Nada de esto se logra con los tratamientos sintomáticos. Para mostrar también, no todo ha sido significativo. Aunque clínicamente hubo una tendencia a tener menor deterioro, desde el punto de vista estadístico, no lo hubo porque la P fue 0.12 para este test en lo particular, el Trail Making Test Part B. Así que de estos 4 estudios les he mostrado 3 de ellos que han sido favorables porque han enlentecido la evolución de la enfermedad, no así a través de este estudio, el Trail Making Part B. Entonces, ¿qué comentarios uno puede hacer en comparación al estudio AMBAR publicado en el 2023? Y que es la principal referencia para las recomendaciones de ASFA, que es American Society for Apheresis. Bien, nuestros resultados ofrecen resultados similares al AMBAR. Pero nuestra seguridad inclusive ha sido mayor. ¿Por qué? Porque ellos en un pequeño porcentaje también lo hacían con acceso venoso central. Nosotros lo hicimos todo con acceso venoso periférico. Y a diferencia del estudio AMBAR, que obviamente el entorno clínico estaba controlado, nuestro estudio es en el mundo real, con pacientes reales del consultorio real de todos los días que acceden a pedir ayuda para que les ayudemos frente a esta enfermedad. Y entonces la validez es que refuerza la validez externa de lo ya publicado, y la aplicabilidad es más amplia que el AMBAR justamente porque ha sido en el mundo real. Y la conclusión entonces: el reemplazo plasmático terapéutico con albúmina efectivamente ha enlentecido la progresión del deterioro cognitivo en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. La memoria, el lenguaje y la función global han tenido menor deterioro debido al tratamiento en comparación con el grupo natural, el grupo que recibía los tratamientos sintomáticos y cuya evolución podríamos denominar naturales con el tratamiento sintomático tradicional. Los resultados entonces son consistentes con el estudio AMBAR, como les dije, en un mundo real.
El procedimiento es muy seguro y muy bien tolerado y por supuesto se necesita más investigación, que lo estamos haciendo, para establecer el tratamiento estandarizado. En definitiva, el grupo es muy grande. Hemos comenzado en el año 2023 y hacemos nuestra primer publicación en una de las revistas más importantes, tal vez la más importante, el Journal of Alzheimer's Disease, para decir entonces que este tratamiento es eficaz, modifica la evolución de la enfermedad, porque los marcadores biológicos, todos ellos se modifican con la aféresis terapéutica y podemos darle más vida útil a la vida cognitiva, más tiempo de cognición sana a los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias y les dejo allí mi correo electrónico para todas las dudas que pudieran tener. Gracias.